Tenemos los antipsicóticos neurolépticos, son medicamentos antipsicóticos que se crean para ayudar a las personas que tienen enfermedades mentales graves, ya más como una psicosis. Se utilizan para tratar muchas condiciones y síntomas de la salud mental, no solo para la psicosis, pero enfermedades ya mentales graves. Actúan sobre ciertas sustancias en el cerebro, no curan las enfermedades mentales, pero más bien se utilizan para aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida de estas personas. Y se dividen en 2 generaciones, suelen referirse a ellos como antipsicóticos antiguos, los típicos, o los antipsicóticos nuevos, que son los atípicos. Los más viejos son la clorpromacina y el haloperidol, y los más nuevos son el aripiprazol, la clozapina, olanzapina, quetiapina, risperidona. Van a ver que hoy uno de los que más se utiliza es la risperidona, la olanzapina también se utiliza bastante. Y los efectos adversos que pueden provocar es movimientos involuntarios musculares incontrolados. Todos los antipsicóticos antiguos como los nuevos sirven para tratar síntomas de esquizofrenia y trastorno bipolar. La esquizofrenia es un trastorno grave del cerebro que hace que la persona pueda oír voces o ver cosas que no son reales. El trastorno puede presentarse en varias generaciones de una misma familia. La estructura o la química cerebral de una persona y el ambiente en el que vive pueden también contribuir al desarrollo de esquizofrenia. Los síntomas más frecuentes son alucinaciones, oír voces o cosas que no existen, delirios, creer en cosas que son irracionales o no son ciertas. Son ejemplos del delirio la idea de que, por ejemplo, que otros puedan leerle la mente, la creencia de que otros intenten controlar su mente, o la preocupación constante de que otros estén tratando de hacerle daño. Hay dificultad para comunicarse y decir cosas dicen cosas que no tienen sentido, hay problemas en los movimientos, dificultad para mostrar las emociones, hablar en voz inexpresiva, mostrar expresiones faciales, sonreír, fruncir el ceño, por ejemplo, todo sin una coherencia, digamos, dificultad para interactuar con otras personas, dificultad para prestar atención y tomar decisiones, y hay pensamientos suicidas. Todo esto es en la esquizofrenia. Y el trastorno bipolar, también conocido como enfermedad maníaco-depresiva, es un trastorno cerebral grave que causa cambios repentinos en los estados de ánimo. La persona con este trastorno bipolar pasan de por ahí sentirse muy contentas y llenas de energía a sentirse sin esperanza y muy deprimidas. Esto se genera como un ciclo que se repite. Esta subida llamada manía y bajada llamada depresión hace que sea un trastorno maníaco-depresivo. Son mucho más intensas que los altibajos normales que una persona pueda experimentar en su vida. Uno siempre tiene altibajos, por ahí está bien y por ahí está mal, ¿no? En este caso estas personas son realmente altibajos muy marcados y que le hacen sentir muy mal. Bueno, ahí le dejo todos los síntomas que tienen esto, síntomas de manía en los momentos de euforia o de mayor energía, y los síntomas de depresión, hacen como un ciclo, ¿sí? Se sienten bien y se sienten mal, por eso se le dice bipolar, porque es como una bipolaridad. Y tenemos también los anticonvulsivantes o epilépticos, también llamados anticonvulsivantes. Se refiere a un fármaco u otra sustancia destinada a combatir, prevenir o interrumpir las convulsiones o los ataques epilépticos. Suele llamarse antiepiléptico, aunque existen otros tipos de convulsivantes no asociados a la epilepsia, como el síndrome convulsivo febril en los niños, y las convulsiones producidas por la retirada brusca de tóxicos, fármacos supresores del sistema nervioso central. Sin embargo, estos eventos no requieren de un uso regular del fármaco. ¿Sí? En estos casos se usa generalmente para frenar la convulsión, pero después no se toma continuamente. Si hay personas que tienen epilepsia o que tienen convulsiones durante toda su vida, y si se tiene que tomar de por vida este tipo de medicamento. Como decía, la epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central, es un trastorno neurológico en el que la actividad del cerebro se vuelve anormal, lo que provoca convulsiones o periodos de comportamientos y sensaciones inusuales, y a veces pérdida de la conciencia. Los síntomas de las convulsiones pueden variar ampliamente. Algunas personas con epilepsia simplemente miran de manera fija unos segundos durante una convulsión, mientras que otros, por ejemplo, mueven rápidamente los brazos o las piernas. Tener una sola convulsión no significa que uno padezca de epilepsia. Por lo general se requieren al menos 2 convulsiones no provocadas para determinar el diagnóstico de epilepsia. Y las epilepsias generan convulsiones, pero uno puede tener una convulsión y que no necesariamente signifique que sea epiléptico. Algunos signos y síntomas de las convulsiones son confusión temporal, episodios de ausencia, movimientos espasmódicos incontrolados de brazos y piernas, pérdida del conocimiento, síntomas psíquicos como miedo, ansiedad o déjà vu. Y hay distintos tipos de convulsiones, ¿sí? Hay convulsiones focales, se producen por actividad normal
una sola parte del cerebro, se conocen como convulsiones focales. Hay una parte del cerebro que no funciona bien y estas convulsiones se dividen en dos categorías: las focales sin pérdida de conocimiento y con alteración de la conciencia. Las primeras no van a producir pérdida de conocimiento, pueden alterar las emociones o cambiar la manera de ver, de oler, de sentir, de saborear o escuchar. También pueden provocar movimientos espasmódicos involuntarios en una parte del cuerpo y síntomas sensoriales espontáneos como por ejemplo hormigueo, mareo, pero no producen la pérdida de conocimiento. Y hay otros tipos de convulsiones que son las convulsiones con pérdida de conocimiento. ¿Sí? Esta convulsión parcial compleja, quizás las personas miren fijamente en el espacio y no respondan a su entorno. Pueden también hacer algún tipo de movimiento repetitivo, como por ejemplo frotarse las manos, mascar, tragar o caminar en círculos. En este caso son con pérdida de conocimiento y las otras sin pérdida de conocimiento. Y son focales porque están afectando una parte del cerebro. Y las generalizadas se producen en todas las áreas del cerebro, está todo el cerebro afectado. Y también está la de crisis de ausencias, conocidas como convulsiones petit mal. A menudo ocurren en niños, se caracteriza por episodios de mirada fija a los espacios, movimientos corporales sutiles como parpadeos, chaqueo de los labios. Puede ocurrir en grupo y causar una pérdida breve de conocimiento. Crisis tónica, que causan rigidez muscular, generalmente con músculos de espalda, brazos, piernas, y pueden provocar la caída de la persona. Crisis atónicas, como por ejemplo conocidas como convulsiones de caída, que pierde la capacidad de control del músculo. Crisis clónica, que aparecen movimientos musculares espasmódicos repetitivos y rítmicos. La tónica es como que queda duro y la clónica es como que empieza a hacer ese movimiento que afecta generalmente al cuello, la cara y los brazos. En las mioclónicas generalmente aparecen con movimientos espasmódicos breves, repetidos, sacudidas en brazos y piernas. Y las tónico-clónicas, previamente conocidas como convulsiones de gran mal, son el tipo de crisis epiléptica más intenso y puede causar pérdida abrupta de conocimiento, rigidez, sacudida de todo el cuerpo y en ocasiones pérdida del control de la vejiga o mordedura de la lengua. Bueno, acá las crisis tónico-clónicas hay fármacos de elección como son las carbamazepinas, porque tiene bajo efecto secundario. Después tengo la fenitoína, el valproato, y fármacos nuevos como que no están evaluados por completo, pero bueno, también se puede utilizar la gabapentina, vigabatrina, son otros fármacos. En las crisis parciales también tenemos el fármaco de elección, la carbamazepina. Yo les digo los que más se usan: clonazepam y fenitoína. En crisis de ausencia, etuxuzamida es uno. Depende del valproato. También cuando se presenta una crisis tónico-clónica, la mayoría de los otros antiepilépticos pueden empeorar ausencias. La lamotrigina, el clonazepam también son utilizados en crisis de ausencia. En las crisis son mioclónicas se usa el diazepam. Dolor neuropático, carbamazepina, se usa para ese dolor que causa, porque una vez que uno tiene convulsiones también termina con mucho dolor muscular. Y la pregabalina también es una de las que más se utiliza. Y para los estados de ánimo se utilizan estabilizadores como la carbamazepina o el valproato. Las causas más frecuentes de convulsiones, bueno, los niños, ahí tienen encefalopatía hipotóxica sistémica, infección sistémica del sistema nervioso central, alteraciones electrolíticas, déficit de piridoxina, errores congénitos del metabolismo, que tenga una hemorragia cerebral o tenga una malformación del cerebro. Lactantes y niños, lo más común es la convulsión febril, a veces hacen episodios de fiebre y convulsionan, que haya infecciones, que también haya una alteración hidroelectrolítica. ¿Sí? La hidroelectrolítica, que haya, por ejemplo, el lactante o el neonato se puede deshidratar, a veces uno no se da cuenta si está tomando la suficiente cantidad de leche a veces, y puede que provoque desórdenes hidroelectrolíticos, intoxicaciones en el caso de los lactantes niños y epilepsia. Y en los adolescentes, sí, por ejemplo, puede causar una convulsión si el paciente es epiléptico y está tomando la medicación y toma la dosis más baja y nunca se le corrige la dosis por el peso. En este caso, los niños que empiezan a tomar medicación convulsivante, que continuamente el psiquiatra ir controlando que si el niño crece hay que ir modificando la dosis. También puede tener un traumatismo craneal, una epilepsia, tumor cerebral o intoxicaciones con alcohol y droga. Y otros medicamentos que también están dentro de este grupo
Están los opioides, que los opioides en realidad se utilizan más que nada para el tratamiento del dolor. También se los llama narcóticos, son un tipo de medicamentos que incluyen analgesia fuerte recetada como por ejemplo la oxicodona, hidrocodona, el fentanilo y el tramadol. También es un opioide la heroína, pero la heroína termina siendo una droga ilegal. Y se utilizan para el dolor de grandes cirugías, como cirugías de cáncer o analgésicos que no hacen efecto tras un dolor crónico. No es que lo puedo tomar como un AINE, como un paracetamol o un ibuprofeno, sino que es tras un dolor bien agudo y que después de una cirugía o un estado de cáncer, ahí sí se puede utilizar un opioide. La morfina se emplea legalmente con fines medicinales como analgésico para tratar dolencias como por ejemplo el dolor del infarto agudo, un dolor postquirúrgico, el dolor asociado a algún golpe o algún traumatismo grave, para tratar dolores agudos, como les decía, provocado por el cáncer, provocado por ejemplo por los huesos, una quebradura, algo que fue agudo, digamos. Y las contraindicaciones que provocan depresión respiratoria, una pancreatitis y fallo renal. Los opioides pueden generar fallo respiratorio y dependencia. Tenemos los naturales como la morfina y la codeína, y después hay sintéticos como la metadona y el tramadol, que son los más utilizados. Y bueno, acá nuevamente les dejo lo que ya habíamos visto, que eran los estupefacientes y los psicotrópicos, en qué lista ¿sí? se van a ubicar, ¿sí? Y todos los ejemplos y cómo debe utilizarse. La lista 1 de los estupefacientes, cómo se debe adquirir y vender con vale oficial. Lista 2 con vale oficial y se vende con receta archivada, esto ya lo habíamos visto, y se adquiere sin vale oficial y vende con receta archivada en lista 3. Acuérdense, en una de las primeras clases yo les dejé la lista de los estupefacientes y de los psicotrópicos. Lo que más van a ver ustedes son psicotrópicos en la venta, pero bueno, a veces los estupefacientes sí. Lista 4 de estupefacientes, uso prohibido. Y ahí les da algunos ejemplos. Y los psicotrópicos afectan la psiquis. Y tenés lista 1 que son de venta prohibida, lista 2 y 3 con vale oficial y el lista 4 con receta archivada. Y ahí cómo se anotan en los libros, que también ya lo habíamos visto. Y bueno, esto acuérdense tienen la listita que yo les había dejado en la otra clase para que ustedes lo puedan repasar. Igualmente los voy a buscar y les voy a pasar una listita por PDF para que lo tengan, porque eso en realidad son un montón de medicamentos, yo tampoco me los sé a todos, y en todas las farmacias siempre existe una lista donde están anotados y uno los puede tener a mano por si alguna vez tiene alguna duda antes de dispensarlo.